Y bueno, les contaba que retomamos hoy los Yoga Sutras, ¿no? Con Patanjali. Y habíamos visto la última vez, habíamos llegado a hablar sobre el Om, ¿no? Y cómo el sonido es un puente, ¿no? Crea un puente para la introspección, para morar, habitar en el interior de nosotros mismos. Y llegamos así al final del aforismo 29. Y hoy, ¿no? Vamos a tratar de cubrir los aforismos 30 y 31. Vamos a ver a dónde llegamos. El aforismo 30 va a empezar a hablar de los obstáculos a la introspección. Entonces el aforismo 30 dice: la enfermedad, la pereza mental, la duda, la percepción falsa, no poder obtener concentración y caerse, ¿no? Salirse del estado que obtuvimos son las obstrucciones y distracciones. Entonces vamos a ir hoy revisitando todos estos obstáculos, ¿no? Para observarlos desde una perspectiva un poco diferente. Euge, ¿querés contarnos qué dice este aforismo Sí, en la traducción, por favor? dice, enfermedad, pereza mental, duda, falta de entusiasmo, apego a los goces sensuales, falsa percepción, fracaso en la concentración y caída del estado una vez obtenido son las más obstruyentes perturbaciones. Ah, entonces lo que nos está diciendo Patanjali es que nos da algunas claves, ¿no? Em, de qué vamos a encontrar en este camino de seguir al sonido del Om hacia el centro, cuáles son los obstáculos, los desafíos que vamos a encontrar. Y empiezo por hablar de la enfermedad, ¿no? Y de cierta forma, ¿no? Em, Cuando hablamos de nuestra constitución, que es una constitución triple, para empezar, ¿no? Como una conciencia, también otra forma más sencilla de expresarlo es alma, ¿no? Como un principio divino, una chispa del uno, que es el principio del espíritu, ¿no? La chispa divina, y un cuerpo. Y este espíritu, este principio universal, mora, tiene como vehículo de expresión al alma, y el alma a su vez tiene como vehículo de expresión al cuerpo físico. De cierta forma, entonces, nuestro cuerpo físico es un vehículo, ¿no? Es como si fuera una barca que lleva a nuestra conciencia y le permite navegar en este universo de expresión material, en este océano, ¿no? Cuántico material, donde los átomos se consolidan, estas fuerzas energéticas, estos patrones de fuerzas energéticas se consolidan en una realidad tangible, densa, poco mutable, y nosotros como conciencias tenemos también una forma de expresión que es fija hasta cierto punto para poder navegar esta experiencia, ¿no? Que llamamos vida. Y como todo lo que tomamos prestado finalmente, esto es importante, es un concepto importante. eh, Está el principio divino, está el principio de materia y estamos nosotros como conciencias, ¿no? Y cuando nosotros como conciencias descendemos a un plano físico, lo que hacemos es tomar prestados elementos para constituir
un vehículo que luego tenemos que retornar una vez que terminamos la experiencia. Es como si estuviéramos en la orilla y tenemos que cruzar un océano y vamos a armar un barco, vamos a tomar, ¿no?, de la naturaleza los elementos, la madera, ¿no?, para constituir este vehículo que nos va a permitir navegar este océano, ¿no?, que es el universo manifiesto. Pero sabemos que cuando lleguemos al otro lado del océano, vamos a tener que devolver los elementos a su fuente. Entonces, de cierta forma, ¿no?, Em, nuestra verdadera identidad está ligada al alma, pero el vehículo que construimos, que es nuestro cuerpo físico, tiene la cualidad que le dimos nosotros como conciencia y es el vehículo adecuado para el tipo de experiencia que vamos a tener. No es lo mismo navegar el Océano Pacífico que atravesar un lago, que atravesar un río, ¿no? Entonces, em, tenemos esta dualidad de principio donde eh, el cuerpo físico es una manifestación de lo que constituimos tomando elementos desde de la materia, nos representa, nos pertenece durante el tiempo que estamos vivos, pero a su vez lo vamos a tener que devolver a este gran reservorio de materia, ¿no? Eh, Vamos a tener que devolver los elementos que tomamos, ¿no? Y esto es muy cierto también a nivel científico, ¿no? Desde que el principio de vida habita la forma en el útero de la madre, empieza a tomar, ¿no?, átomos que constituyen moléculas, que constituyen em, células, que constituyen un organismo que va, ¿no?, tomando a través de la madre, ¿no?, y de la nutrición de la madre, va tomando elementos de la materia para constituirse, para generar un vehículo de manifestación. Y cuando nacemos, esa responsabilidad de incorporar materia para desarrollarnos eh, ya empieza a depender, ¿no?, de nosotros mismos. Entonces, cuando tocamos el concepto de enfermedad, es importante, ¿no?, hablar primero de, del cuerpo físico, de cómo es una parte de nosotros en este tiempo limitado que llamamos vida, que tenemos una responsabilidad y que de cierta forma es una imagen, una proyección de lo que somos como conciencia, y al mismo tiempo es un vehículo que es temporario y que dura, ¿no?, el largo de esta trayectoria en esta experiencia, en esta dimensión que llamamos vida. Pero a su vez, ¿no?, aunque es algo transitorio, durante el momento que estamos utilizándolo tenemos una gran responsabilidad sobre nuestro cuerpo y tenemos que eh, mantenerlo, preservarlo, alimentarlo y mantenerlo en salud. Finalmente, la salud es un requisito, ¿no? La salud como este estado de equilibrio de nuestro cuerpo físico es un estado de equilibrio dinámico, porque finalmente, ¿no? Bueno, en medicina estudiamos mucho qué es la salud. em, y es, en realidad nadie la puede definir porque es un continuo, es un estado, ¿no?, donde nuestro cuerpo como forma de materia está continuamente equilibrándose frente a la inmensidad de circunstancias, ¿no?, en las que estamos inmersos. Cambios físicos, atmosféricos, de temperatura, microbios, el tiempo, la degeneración, bueno, la radiación, todo tipo de cosas en las que estamos también inmersos, ¿no? Y es nuestra responsabilidad entonces mantener este estado de equilibrio de la materia, alimentarla, nutrirla, limpiarla, cuidarla y también, ¿no?, mantenerla en salud, mantenerla en este estado de equilibrio. Ese es como un principio básico para poder luego
utilizar este cuerpo para quietarlo y para ir a nuestro interior. O sea que también es un principio básico del yoga. Y en cierta forma lo que en Occidente conocemos como yoga, lo que son las posturas del cuerpo físico, es en realidad una pequeña parte del yoga como todo. Es aquella pequeña parte que se ocupa, ¿no? De alinear el cuerpo físico, de mantenerlo en salud, de darle tonicidad, de desarrollar determinadas posturas que hagan también que la mente entre en equilibrio, ¿no? Por eso en el yoga hay tantas posturas que tienen que ver con el equilibrio físico, ¿no? Con vencer de cierta forma la gravedad, con estar en el centro entre, ¿no?, nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo, para que la mente pueda estar concentrada en la postura, para que podamos lograr este equilibrio con nuestra forma física, que después también nos permita tener un equilibrio en nuestra mente, en nuestras emociones, para caminar esta delgada línea, ¿no?, que nos lleva a nuestra existencia como conciencia. Pero si no tenemos esa base, ¿no?, de, básica de salud, es difícil continuar cualquier tipo de práctica. Entonces lo que nos empieza a decir Patanjali es que el cuidado, el equilibrio, la nutrición del cuerpo físico son las primeras etapas para cualquier tipo de práctica. Y que la enfermedad es una de las obstrucciones a este camino, ¿no? A este camino de identificarnos y vivirnos como conciencias. Y después habla de la pereza, ¿no? Y hay una pereza que es como la semilla, el origen de la pereza, que es la pereza mental, ¿no? Ya no habla de la pereza física, sino del origen de la pereza que está en la mente. Y de cierta forma, ¿no?, nos dice que esta, esta pereza constituye una indiferencia, ¿no?, una falta de interés en nosotros mismos, en la vida, en lo que nos rodea, en las experiencias, como si no tuviéramos el interés ¿no?, de invertirnos, de poner nuestra energía en recorrer el camino, ¿no? Y la pereza es como una desidia, ¿no? Es como una falta de motivo para salir de donde estamos y recorrer el camino. Hay en este concepto de pereza una, una inercia, ¿no? Y fíjense que acá hay una pequeña trampa, porque lo que nos pide el camino del yoga es que seamos curiosos, que seamos activos, que lleguemos a este estado de equilibrio, de contemplación, después de haber iniciado una búsqueda. No nos pide que seamos inertes y que quedemos en el centro en forma dormida. ¿Eh? Es, em, y en esto hay también una una trampa, ¿no? El hecho de no anclarse, no comprometerse con la vida, ¿no?,
el hecho de no estar verdaderamente atraído por lo que nos presenta la experiencia, no es un sinónimo de estar en estado de samadhi de contemplación. Para estar en estado de contemplación tenemos que salir a la vida, vivirla a fondo, comprometernos con lo que está pasando, ¿no? Y después de haber completado la experiencia, decidir volver al centro de forma activa y a través de la práctica de la voluntad, ¿no? Que no es lo mismo que quedarnos en este estado de no compromiso y ser indiferentes con lo que estamos viviendo y pensar que por eso logramos el samadhi o logramos estar en un estado de trascendencia. Entonces, esta es una idea importante, ¿no? Porque muchas veces hay una falta, ¿no? Hay una falta de comprensión de este principio y pensamos que no comprometernos emocionalmente, mentalmente, no participar activamente de la vida, ¿no? El hecho de estar recluidos en nosotros mismos, es una instancia de estar desafectados por la materia, ¿no? Entonces tenemos todas estas líneas de, de personas que están meditando, ¿no? En una caverna y finalmente no están viviendo la experiencia de la multiplicidad de la vida, sí, viviendo una experiencia parcial, pero finalmente, ¿no? Este ejercicio de salir de nuestro centro para vivir la vida, experimentarla y volver al centro, es este movimiento que nos hace tener la experiencia externa y decidir volver al centro, el que nos hace completos, ¿no? El hecho de no salir de donde estamos, de no comprometernos con la vida, de estar en esta situación de inercia que Patanjali llama pereza mental, nos empobrece en realidad, porque en esta dimensión tenemos que salir a la forma y experimentarla en sus completud. Eso es lo que nos propone esta dimensión. Esta dimensión no nos propone disociarnos, sino vivir la experiencia. Es una dimensión que es múltiple, caótica, llena de sensaciones, y lo que nos propone es vivir las sensaciones, disfrutar de la totalidad de las sensaciones en el afuera y a su vez recordar y tener la memoria y la conciencia de que somos el principio de alma y poder tener acceso también a otras dimensiones de existencia. Esta es la magia y la dificultad que nos presenta esta dimensión. Y por eso, ¿no? Cuando hablamos de pereza mental, ¿no? Es esta imposibilidad, esta inercia que a veces, ¿no? No nos permite comprometernos con la existencia en su multiplicidad de formas, ¿no? Y nos da una falsa sensación de estar en equilibrio. El equilibrio es este estado donde interactuamos con todo lo que la vida nos presenta y seguimos, a pesar de este bombardeo constante, seguimos en el centro. No es cerrarnos en nosotros mismos y, eh, y desafectarnos mental, emocionalmente de las sensaciones, eso ¿no? Para este camino que nosotros hacemos, para este camino de yoga integrado, ese tipo de experiencia no es enriquecedora, te empobrece, ¿no? Podemos ayunar, podemos meditar continuamente, podemos eh, hacer la mente tan afilada
que em, nos desapeguemos de cualquier emoción y de afecto. Y finalmente, ¿qué? ¿No? ¿A dónde vamos con todo eso? ¿No? Más que a recluirnos en el interior de nosotros mismos y a vivir en una falsa sensación de samadhi. Si finalmente lo que nos propone la vida es salir, experimentar, interaccionar y también llevar esta conciencia al afuera. Entonces, esta pereza mental, ¿no? Esta cualidad de inercia y de no movernos de donde estamos en equilibrio por miedo a perder el equilibrio, finalmente yo pienso que es empobrecedora. Pienso que, ¿no? El camino que nos propone el yoga, el camino que nos propone Patanjali y tantos otros maestros, es salir al mundo y vivir la totalidad de la experiencia y volver después al centro y tener esta posibilidad de em, habitar y enriquecernos y experimentar en múltiples universos al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Quería tocar la raíz de esta pereza, porque a veces, ¿no? Es una elección de vida también. Es una sensación de que si nos aislamos y no interaccionamos y no entramos en esta potencialidad de ese equilibrio que es salir a la vida y que la vida nos proponga cosas y que tengamos que continuamente reequilibrarlas, finalmente nos quedamos con una pobreza de experiencia, ¿no? Em, y este un poco es el desafío, ¿no? Porque eh, finalmente, ¿no? En el camino de, del universo espiritual o de descubrirnos a nosotros como otras formas de conciencia, uno de los, una de las trampas, ¿no? Es decir ¿no? que prime, que prime mi equilibrio, ¿no? Entonces empezamos a em, focalizarnos tanto en nosotros mismos que cortamos un poco los lazos con el exterior y tenemos ¿no? esta falsa sensación de que estando completamente autocentrados y no interaccionando con nada y no tomando en cargo, ¿no? las cosas que la vida nos presenta como problemas, como desafíos, como dolores, eh, vamos a estar verdaderamente en un estado de superioridad de existencia. Y es lo que mucho se ve, ¿no? Mucha gente que decide hacer un camino interno, ¿no? Que hay una, una falta de compromiso con el afuera y finalmente un hecho de estar completamente centrado en su propio progreso personal. Así que bueno, esto también quería decirlo porque ¿no? Es una de las paradojas del camino. Y después Patanjali nos habla de la duda. Em, y acá también tenemos una doble herramienta porque la mente es curiosa y esta curiosidad que tiene la mente nos lleva a hacernos preguntas y estas preguntas que nos hacemos a veces em, se pueden transformar en reverberantes y que esta sana voluntad de saber más, ¿no? y de comprender nos lleve finalmente a un cuestionamiento constante sobre, bueno, cuál es la verdad, ¿no? de la existencia, de nuestra identidad trascendental, de la veracidad de todo el universo y de la materia. Y, y cuando estas preguntas, ¿no? dejan de ser una herramienta
para reflexionar sobre, sobre la vida, sobre nuestra existencia, sobre la trascendentalidad de la experiencia y se transforman en un rumiar constante, em, nos alejan del ejercicio, ¿no? Tiene que ser esta cualidad de la mente, de ser curiosa, esta curiosidad de la mente, ¿no? De que es una herramienta para, para descubrirnos a nosotros mismos, pero tiene que ser una herramienta, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de la mente hablamos tanto de una herramienta. Si la mente, ¿no? En este mascullar continuo de preguntarse, de dudar sobre todo, termina constituyéndose nuestra identidad principal, ¿no? Nos invade la duda y sobre la base de la duda es muy difícil de construir algo, ¿no? La duda es como aquello que nos hace, aquella, ¿no? La chispa que nos hace investigar para ir más allá y descubrir otros aspectos de nosotros mismos, de la vida, de la existencia, de nuestra propia identidad, ¿no? Como seres múltiples, pero si solamente estamos en la duda, ¿no? Em, es como un disco que se repite siempre en la misma canción, ¿no? En la misma huella sobre la superficie del disco, ¿no? Y no nos permite ir más allá. Entonces, en este sentido, ¿no? La duda, que es un poco la cualidad de la mente de preguntarse y reflexionar sobre ella misma y sobre la existencia del todo, ¿no? Puede ser una herramienta de descubrimiento, pero si se transforma en un fin, ¿no? No nos permite ir más allá y tener algunas certezas básicas, ¿no? Que puedan constituirse en una práctica. Finalmente, la duda es esta potencialidad de expandir nuestro horizonte, pero tenemos que encontrar algunas certezas básicas para constituir, ¿no? Desde esa certeza una práctica, ¿no? Em, entonces, en cierto sentido, cuando empezamos la práctica, em, tenemos muchas más dudas que certezas, pero necesitamos anclar nuestra práctica en alguna de estas certezas, aunque sea chiquitita. Es como si tuviéramos que construir una práctica. Estamos en este mar con nuestro bote y tenemos que construir una práctica. Necesitamos un terreno firme. Aunque sea una pequeña islita que encontremos, ahí tenemos que decir, sobre esto constituimos nuestra práctica, ¿no? Sobre esta certeza constituimos nuestra práctica, porque necesitamos de cierta forma, hasta que empezamos a descubrir los universos internos y empezamos a constituir también una forma de vida en las realidades que son invisibles, necesitamos, ¿no? Algo de que agarrarnos, creer en algo para poder, ¿no? Para poder hacer este paso, para poder constituir una práctica que nos ayude a abrir la puerta a, a formas de existencia interna, ¿no? Así que bueno, esto es lo que nos dice, ¿no? Patanjali sobre la duda. Y después habla de eh, los estados eh, de cesación de la calma. Esto es difícil porque estamos haciendo una traducción directamente del sánscrito, ¿no? Bueno, yo estoy pasando por el inglés. O sea, sería la agitación, ¿no? Porque él habla de cesar la calma, la agitación, esta agitación continua. Y bueno, esto lo tratamos, lo desarrollamos en profundidad cuando hablamos de la mente y de la cualidad de estar siempre preguntando, saliendo al exterior, ¿no?
y de la cualidad de la mente de ser inquieta. Entonces, bueno, es esta agitación de la mente que es que es un poco el desafío, el obstáculo para el descubrimiento interior. ¿No? Por eso es tan importante, ¿no? Preservar y guardar este espacio donde pongamos a la mente en calma. Después habla de la percepción falsa, ¿no? Y esto también es otra cualidad de la mente, porque la percepción falsa un poco la discutimos, ya hablamos de los espejismos que nos puede entrar la mente a través de los sentidos, ¿no? Y también hay percepciones falsas internas, ¿no? Em, y esto es importante también porque cuando estamos trabajando a nivel de la mente, ¿no? La mente, acuérdense que recibe imágenes, sensaciones, em, es- percepciones a través de los sentidos, ¿no? Los recibe, los integra y a través de esta integración reconstituye una realidad externa. Y habíamos hablado que si desintegramos cada una de estas percepciones son en realidad una secuencia de reacciones químicas, ¿no? Esto es lo maravilloso de que de ver cómo la mente puede organizar esta complejidad de experiencia solamente a través de señales, ¿no? De señales químicas neuronales. Em, pero finalmente la mente, ¿no? Es solamente una herramienta. Es una herramienta que puede, si queda fijada en la experiencia, ¿no? Puede darnos una percepción falsa. Por eso, ¿no? Sobre todo la mente inferior, ¿se acuerdan, Chita? Por eso, como parte de nuestra práctica, el desafío es pasar de la percepción de la mente, que nos ayuda a movernos en este universo físico, pasar a la cualidad de la mente superior, de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace manas. Y esta cualidad de la mente superior ya no es la percepción, sino es la intuición, ¿no? Entonces, esta práctica nos va llevando de la mente inferior y concreta a la mente superior y abstracta y hace que empecemos de a poquito a desarrollar, ¿no? Eh, las cualidades superiores de la mente que tienen que ver no solamente con integrar la experiencia externa física, sino también con desarrollar sentidos internos que no estén solamente basados en los cinco sentidos, ¿no? Pero que empiecen a utilizar otras capacidades de la mente superior y de su conexión con el alma para ver internamente, para oír los mensajes de los seres que no están en el plano físico, para percibir aromas que nos hagan darnos cuenta de que estamos frente a una presencia que no es material, ¿no? Bueno, hay toda una contraparte interna de los sentidos, ¿no? Que vamos habilitando con la práctica y que tiene que ver con desarrollar estos parasentidos, ¿no? Y esta posibilidad de intuir, de intuición, de saber con certeza más allá de la experiencia puramente física. Entonces el camino tiene que ver con pasar de la percepción a través de los sentidos a la intuición, que es la cualidad de integración, no ya de la mente, pero sino del alma.
Entonces hablamos de la agitación, hablamos de la falsa percepción. Y después nos habla de no poder concentrarnos, ¿no? Acá vamos a ser breve porque me parece que tenemos mucha experiencia práctica de esto. No hace falta mucho desarrollarlo. Cuando nos sentamos, ¿no?, en este espacio y empezamos a ser bombardeados por los remanentes de la totalidad de las experiencias que tuvimos en nuestra vida física y no podemos concentrarnos, ¿no? O de repente llegamos a un estado de calma, ¿no? De mente calma con la respiración. La respiración es como, finalmente, fíjense que nuestra, nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia como donde estamos focalizados en conciencia es como un pájaro. Y esto lo representa muy bien el libro de Richard Bach, ¿no? Juan Salvador Gaviota, donde teníamos esta gaviota que vivía en la playa, ¿no? Con todas las otras gaviotas. Vivían en esta pequeña existencia de esperar a los barcos que venían del mar, ¿no? Y de pelearse por los pescados, ¿no? De verdaderamente estar en la limosna de la existencia, de estar picoteándose entre ellos para poder comer y subsistir. Y Juan vivió mucho, ¿no? Mucho tiempo en esta dinámica hasta que un día dijo, no puede ser, esto no puede ser la única forma de existencia, ¿no? Tenemos dos alas. No puede ser que estemos solamente condenados ¿no? A esta existencia de estar picoteándonos y peleándonos por estas migajas de pescado. Y empezó a practicar con sus alas, ¿no? Empezó a decir, sí, tenemos alas es para algo, ¿no? No puede ser que nuestra existencia se limite a esta, ¿no? A esta simplicidad del mundo sobre la playa. Y de cierta forma, ¿no? Esta práctica con las alas, ¿no? Es la práctica de la respiración, ¿no? Y las dos alas representan este movimiento de las alas representa nuestra capacidad, esta técnica, esta llave, este camino que nos da nuestro cuerpo físico para conectar con realidades superiores. Y cuando Juan empieza a abrir sus alas y las empieza a mover, ¿no? Descubre que puede dejar de volar en lo raso, ¿no? de los primeros metros sobre la playa y que a través de este movimiento de las alas que representa el aire de vida, que representa la posibilidad de inhalar y exhalar, y a través de esta técnica salir de chita y conectar con la mente superior con manas, empezamos a acceder universos donde encontramos otras realidades y donde encontramos a los maestros. No los vamos a encontrar en la playa, los maestros. Tenemos que salir de esto. Tenemos que usar toda nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Para dejar de funcionar en horizontal, verticalizarnos, mirar hacia el cielo y reconocer que tenemos herramientas hoy, aquí, ahora y en quienes somos para llegar a estados de conciencia y vibratorios donde podamos conectar con otras realidades. Y cuando Juan deja de volar en llano y empieza a volar en vertical, es ahí donde encuentra a los guías, a los maestros, a las gaviotas que ya están planeando arriba. Pero tenemos que subir, aunque sea, que sea un poquitito, ¿no? Tenemos que subir para llegar a esta interfase de contacto donde alguien nos vea. eh, Esforzándonos y pudiendo, ¿no? Mover nuestras alitas como podamos y baje a ayudarnos y a decirnos, esta es la técnica, ¿no? Nosotros tenemos que demostrar el interés de salir, tenemos que demostrar que queremos verticalizarnos para que alguien que ya tuvo el dominio y la maestría de la técnica decida tener compasión y baje a encontrarnos en el punto donde estamos. ¿Mm? Y esto es importante, ¿no? Porque es la respiración
la que nos ayuda en este. Físicamente es la respiración, por eso es tan importante la respiración. Es la respiración la que nos ayuda a subir en nuestra conciencia y poder mantenernos planeando lo más alto posible. Y hay que saber también, ¿no? Que, ¿no? Esto es importante porque obtenemos este estado, pero estamos, justo están pasando una línea de gaviotas enfrente mío, esto por la ventana, ¿no? Estamos inmersos en olas, que son olas energéticas de donde estamos. Y estas olas energéticas pertenecen a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad y a un todo, ¿no? De frecuencias, ¿no? Astrológicas y astronómicas, y entonces estamos inmersos en olas. Entonces es normal y tenemos que ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos. Es normal llegar a un estado y decaer. Y después volvemos a llegar de nuevo a este estado. Esta es la práctica. La práctica no es un continuo, si no sería muy fácil, ¿no? El continuo lo tiene em, el, el águila, ¿no? El cóndor, que está volando más allá de las corrientes, donde está planeando estático, porque superó las corrientes. Nosotros estamos todavía en este medio donde estamos en las corrientes. Te viene una corriente y te tira para abajo y vos te caes y decís, ay, me caí de nuevo, no importa. Vamos a volver de nuevo. Y cuando empezamos a planear en los estados superiores, donde estamos todavía inmersos en las corrientes y estamos todavía tirados por las emociones, por los sentimientos, por las experiencias, pero adquirimos cierta maestría, es ahí donde aparecen los seres de las instancias superiores a darnos la técnica, a ayudarnos, a darnos la clave de cómo ascender a donde ellos están, ¿no? Entonces es importante esto porque nos dice Patanjali, no solamente es adquirir este estado vibratorio, sino que sepan que van a caerse y van a volver a subir. No es que lo tuvimos y estamos ahí para siempre, porque estamos inmersos en una multiplicidad de mareas vibratorias. Entonces, em, ¿qué nos propone Patanjali? Patanjali nos propone eh, observarnos, reconocernos como forma de existencia, reconocer que tenemos la herramienta de la mente, que es una herramienta, nosotros tomar dominio de nuestra identidad para poder utilizar a la mente como herramienta y no que ella nos esté utilizando a nosotros, sino la mente está viviendo por ella misma y nosotros estamos ahí como un trono que no tiene rey y tenemos al visir que está comandando. No, la conciencia del rey tiene que sentarse en el trono y usar al visir para lo que necesite, ¿no? Y no al contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentamos en el trono como conciencias, como alma de nuestra propia existencia, nos reconocemos, vemos a la mente como una herramienta y empezamos a fortalecerla. Finalmente, en un reinado poderoso hay un rey poderoso y hay un visir que tiene eh, mucho poder también, pero está trabajando para el alma, para la conciencia, para el que está sentado en el trono, ¿no? Entonces, nos reconocemos como alma a través de la práctica, le damos conciencia, tenemos conciencia que la mente es nuestra herramienta. Esperen que me tengo que fijar la hora, pues ahí estamos, vamos bien, tengo que conectarme por trabajo a las 8. Nos reconocemos, decíamos entonces, como almas, le damos poder a la mente, pero también le damos poder para que trabaje para nosotros. La afilamos, ¿no? Le damos fortaleza y la transformamos en una herramienta. Y una vez que logramos esto, trabajamos de forma continua, ardua, difícil, subimos y bajamos, nos caemos, viene la ola, la corriente y nos vuelve a cero. Y desarrollamos también, ¿no? Ponemos el deseo en función de nuestro propósito. Ya no tenemos solamente en la mente con nosotros, sino que también ponemos los deseos, los unimos en el objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Y desarrollamos entonces también no solamente el poder del alma, sino que los deseos se van constituyendo, ¿no?
en la voluntad. Constituye una voluntad que le da, que aviva la chispa de la práctica para llevarnos al objetivo que queremos. Y va a pasar en esto que algunos días que estemos practicando, algunas semanas, unos meses, vamos a encontrar una, una marea calma, ¿no? Un ambiente calmo de práctica y vamos a hacer progreso rápido. Y va a pasar muchas veces que vamos a salir al mar, a este mar, ¿no? De la experiencia y va a haber un mar agitado. Y ahí hay días que no podemos hacer otra cosa que replegar nuestras velas, ¿no? Y decir, eh, esto es la circunstancia de ahora y hay que esperar a que vengan, a que soplen mejores vientos. Esto les digo porque a lo largo de la práctica y cuando progresamos con el tiempo, va a haber momentos donde vamos a avanzar, ¿no? Rápido, vamos a tener un viento favorable, vamos a poder abrir las alas de las velas de nuestra práctica para aprovechar de este viento favorable. Y hay otros días que vamos a estar en medio del mar y no va a haber una sola brisa de aire, ¿no? En estos momentos, en estos periodos de nuestra vida, lo mejor hacer es replegar las velas, ¿no? Y saber que es un momento para seguir la práctica, ¿no? Pero esperar a que las mareas, a que los vientos vibratorios, a que los ciclos de nuestras propias vidas sean favorables. Y esto es importante porque nos da aliciente, ¿no? De que no es una maratón continua, de que hay ciclos, ¿no? Y que tenemos que ir navegando inteligentemente estos ciclos, porque por más que estemos tensionando las velas cuando no hay viento, no vamos a movernos. Entonces, mejor hacer otra cosa. Mejor esos momentos, esos periodos, decir, ahora vamos a descansar, vamos a dormir, vamos a comer, vamos a hacer otras cosas, porque los momentos no están favorables. ¿Por qué? Porque cuando venga el tiempo favorable, la ola, ¿no? Este viento próspero, es ahí que tenemos que desplegar las velas y estar atentos al progreso. Entonces el progreso no es un continuo y, y tenemos que también poder descubrir cuáles son los ciclos, ¿no? Externos y también nuestra propia vida para optimizar la experiencia y hacer lo que toque en cada momento, sin dejar la práctica, ¿no? En los momentos que son de menos beneficio energético, seguimos la práctica, pero no estamos tan dependientes del progreso, porque comprendemos que la experiencia por ahí está en el no progreso en esos momentos. Así que bueno, estas son de nuevo todos los obstáculos, las distracciones al camino. La enfermedad, la pereza, la duda, la agitación, la falsa percepción de confiar solamente en la realidad física, no poder llegar a la concentración o llegar a la concentración y que nos bajen de un gomazo. ¿No? Estos todos son los diferentes obstáculos y es a través de desarrollar la mente y la voluntad que vamos a poder superarlos, ¿no? Y vamos a seguir uno más y el aforismo 31 dice, la pena, ¿no? Eh, el estrés mental, la agitación del cuerpo, el respirar de forma irregular, son, acompañan a no poder retener la concentración. Euge, ¿querés contarnos cómo es la traducción? Aflicción, angustia mental, temblor del cuerpo, respiración irregular resultan de la intermitente concentración. Exactamente, un poquito es lo que estábamos viendo. No nos plantea em, si si llevamos a nuestro espacio de práctica las experiencias de la vida cotidiana y quedamos enganchados de las emociones, ¿no? Como la pena, el temor, acá nos da la pena, pero es la continua emociones. Si llevamos los pensamientos que distorsionan la práctica, ¿no? Los pensamientos rumiantes y constantes, si no podemos aquietar nuestro cuerpo físico,
y ponerlo en esta ola que contaba, ¿no? Cuando les daba la experiencia de Juan Salvador Gaviota, y si seguimos ahí con nuestras alitas, en vez de estar en una práctica de respiración regular, armónica, y que nos haga subir de a poco en el nivel de conciencia, y estamos ahí chapoteando con nuestras alitas, respirando de forma irregular, todas estas cosas hacen que, ¿no? Que no podamos concentrarnos en la práctica. Y bueno, un poquito, ¿no? Volver de nuevo a lo que vimos la clase anterior como el OM, ¿no? Repetir el OM a través de un sonido hace que regularicemos también la respiración, que pongamos la mente en la expresión del sonido, que nos desapeguemos de todas estas emociones, ¿no? Turbulentas que traemos de nuestra vida cotidiana, que nos agarremos de la cuerda del sonido para ascender en vertical. Y lo que nos dice entonces Patanjali es, esto va a aparecer, estas cosas van a aparecer. No importa, cuando aparezcan, volvemos al centro, focalicémonos en la práctica de la respiración, calmemos la mente, calmemos las emociones, pasemos a través de, de la experiencia eh, que nos proponen las emociones y los pensamientos, ¿no? Atravesémoslo, atravesemos la tormenta, sigamos firme con la práctica, hasta que de a poco, ¿no? Esta tormenta, estas tormentas que son como los rayos de los pensamientos y las mareas de las emociones agitadas, empiezan a pasar y podamos volver a encontrar los océanos más calmos, ¿no? Y en el aforismo 32 nos dice, para remediar esta práctica, para remediar esto, todo esto que nos venía contando en los aforismos anteriores, tenemos que continuar con el objeto de nuestra práctica. ¿Y cómo sería Eugel 32 entonces? Para remediar estas perturbaciones debe practicarse la concentración sobre un asunto. Claro, exactamente. Lo que nos dice es, finalmente, no podemos luchar contra los pensamientos, las emociones, la agitación del cuerpo físico en el exterior, sino que tenemos que, en vez de luchar en el exterior, tenemos que pensar, ¿no? En tomar un objeto de concentración y dirigirnos hacia el centro. Y este objeto de concentración, que es el básico que tenemos y del que estamos dotados todos los que estamos en vida, es la respiración. Por eso, ¿no? Volvemos al tema de la respiración, la importancia de la respiración y cómo cuando aplicamos la mente al acto de respirar, ¿no? Que es el acto más básico y, y repetitivo, que controlamos, a diferencia de la pulsación del corazón no la controlamos, la podemos controlar de forma indirecta, ¿no? Cuando empezamos a respirar y empezamos a bajar la frecuencia cardíaca. Pero la respiración tiene un componente mágico, que es a la vez involuntaria y voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que si nos olvidáramos de respirar andaríamos mal, ¿no? Por supuesto, por eso la evolución hizo que la actividad repetitiva y cíclica de la respiración sea también involuntaria, pero también podemos controlarla de forma voluntaria. Entonces, si ponemos nuestra mente en la actividad de la respiración como objeto de reflexión de la mente, la retiramos, ¿no? De todo lo que nos desconcentra y rompemos la paradoja, ¿no? La paradoja es la mente, queremos ponerla en punto.
Entonces nos sentamos a meditar y aparece un pensamiento. Entonces ya vamos, aparece este pensamiento, ¿qué voy a hacer? No quiero pensarlo. Pero cuando empezamos, no quiero pensarlo, el pensamiento se hace más fuerte y toma más potencia. Entonces entramos en una paradoja, ¿no? Reverberante, donde por no querer tener el pensamiento, lo estamos nutriendo al pensamiento, el pensamiento es cada vez más fuerte. Entonces quedamos nosotros chiquititos y el pensamiento ya es como Goliat frente a David. No se soluciona en la periferia esta paradoja. No hay forma de luchar contra los pensamientos en el exterior, ¿no? Es como Quijote cuando lucha contra las sombras, contra las proyecciones de su propia mente. Tenemos que volver al centro y poner la mente en la respiración para poder superar la paradoja de la reflexión de los pensamientos y las emociones en la periferia. Em, entonces, por eso, bueno, en todo lo que es el camino devocional se pone la mente también en imágenes, ¿no? En imágenes externas que son un poco la representación de este objeto. En el camino del yoga se utiliza la respiración porque finalmente es el soplo de vida, es esta actividad que es rítmica, que es básica y que hace que no necesitemos poner nada en la afuera. Pero en otros caminos también se puede, ¿no? El camino devocional, en las diferentes tradiciones, se pone la mente en un objeto de adoración, ¿no? Y el resultado finalmente es el mismo, es que la mente se centra en un punto y, y se aquieta, ¿no? Y cuando se aquieta la mente podemos comenzar a descubrir la existencia de otras formas de nosotros mismos en conciencia. Lo hermoso, ¿no? Lo maravilloso de la experiencia es que em, es múltiple y que no somos todos iguales. Y como hay una diversidad de formas de existencia y también de formas de ser como seres humanos, las prácticas pueden tener diferentes colores para acomodar a diferentes formas de ser. Entonces los métodos son múltiples, ¿no? Y, y poner la mente en un objeto externo a través de la devoción eh, es igual de eficaz que proyectarla en la respiración, ¿no? O en cualquier otra forma de objeto de concentración. Y acá es donde tenemos que nosotros empezar a estudiarnos, a comprendernos y a ver cuál de estos caminos del yoga es el más apropiado, ¿no? Y si les parece, para salir del obstáculo, ¿no? Y despedirnos con, con algo positivo, vamos a hacer el 33, que habla de, no ahora de los obstáculos, sino de los amigos, de las herramientas que tenemos para superar estos obstáculos. Y habla de la amistad, de la compasión, de la felicidad, de la indiferencia a las cosas negativas, de la indiferencia a la dualidad, que son todas instancias que calman, que pacifican a Chitta, ¿no? Como principio de mente inferior. Y Euge, ¿cómo sería entonces la traducción en español? Amistad, misericordia, alegría, indiferencia con relación a los asuntos agradables o desagradables, buenos o malos, respectivamente, pacificarán el chitta. Claro. Entonces nos habla de cuatro herramientas, ¿no? Primero, amistad. ¿Y qué quiere decir amistad? Amistad quiere decir esta, esta predisposición a todo, no solamente a los seres humanos, ¿no? La amistad es como esta forma de relacionarnos con el otro, con la realidad, de forma auténtica, abierta, sin segunda intención, em,
como esta apertura básica, ¿no? A la experiencia. Y que en realidad puede tocar todas nuestras formas de relaciones. No tiene que ver solamente con la amistad con respecto a lo que nosotros llamamos nuestros amigos, pero cómo podemos tener una relación de amistad básica en la vida, eh, en el seno de nuestra familia, en el seno de nuestro trabajo, aunque sean colegas, ¿no? En el seno de, de cualquiera de las experiencias que vamos viviendo en la vida, ¿no? Entonces nos habla de la amistad como una forma de relacionarnos con los otros, em, y con las otras experiencias en general. Después nos habla de la misericordia. A mí la palabra que me gusta más es compasión, ¿no? La compasión, la misericordia. ¿No? Esta resonancia con la experiencia del otro. No solamente estamos abiertos, sino que resonamos con lo que le pasa al otro. Y para esto de nuevo, ¿no? No se nos pide que nos aislemos emocionalmente, sino que estemos abiertos e interactivos y que estemos en resonancia con la experiencia del otro. ¿No? Que nos alegremos de la alegría de los otros. Y a su vez nos dice que tengamos cierta indiferencia, o que no es indiferencia por ahí la palabra que yo elegiría, que no nos enganchemos, que nos alegremos por la alegría de los otros, que seramos misericordiosos por su sufrimiento, pero que no quedemos inmersos en sus debilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vemos los puntos débiles del otro? Sí, por supuesto, ¿no? Los vemos, pero no nos enganchamos de esta debilidad para definirlos, para definir al otro. Cuando interaccionamos con el otro y vemos puntos positivos y vemos puntos negativos, como todos los que existimos, ¿no? Que tenemos esta cualidad, decidimos relacionarlos desde la fortaleza del otro, ¿no? Desde el punto luminoso. Y esto hace que como, ¿no? Todos, cada uno de nosotros tenemos aspectos luminosos y aspectos oscuros, que decidamos nosotros activamente involucrarnos y basar nuestro vínculo con la luminosidad que nos presente la otra persona. Las facetas oscuras no es que no las veamos, sino que decidimos no ponerlas, no comprometerlas en nuestro vínculo. ¿Por qué? Porque recuerden que la mente era como, ¿no? Dijimos que la mente era como este foco en la ópera, donde íbamos poniéndola en diferentes partes del escenario y vamos iluminando diferentes actores en diferentes momentos. Si conectamos, iluminamos los aspectos sombríos de alguien con que estamos interaccionando, ya lo dejamos definido en un tipo de vínculo, ¿no? Que también nos define a nosotros. Si estamos proyectándonos y basando nuestro vínculo en las cualidades armónicas y luminosas, este vínculo también nos está definiendo a nosotros mismos, porque cualquier vínculo finalmente es un flujo energético. Si nosotros estamos decidiendo anclar, ¿no? Un vínculo es como una soga que une dos personas en una experiencia. Si esta soga que nos une a otra persona la anclamos en sus territorios luminosos, este, este vínculo también nos está definiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde nuestra potencia luminosa, nos conectamos con la potencia luminosa del otro y generamos un vínculo que define al otro, pero también nos define a nosotros.
¿Se entiende esto? Entonces no quiere decir que no sepamos la totalidad, sino que decidimos activamente conectar con los aspectos luminosos. Entonces nos dicen, pero viste, Juanita, que es la almacenera de la esquina, es una chismosa total. Lleva y trae chismes a todo el mundo. Esto nos dice nuestra otra vecina que vive al lado. Ella está anclándose en su experiencia con respecto a Juanita desde el chisme. Está cayendo ella misma también el chisme. Nosotros decimos, sí, pero ¿sabes qué? Juanita, yo cada vez que paso por ahí, me dice buen día y me sonríe. En realidad, fíjate que ¿no? Con este pequeño gesto, y está abierta, está siempre deseosa de ayudar a los otros. Esto que nosotros tomamos de nuestra experiencia con respecto a Juanita también nos define a nosotros. ¿Se entiende esto? Nosotros conocemos la totalidad de las facetas, no somos indiferentes, pero decidimos relacionarnos con respecto al otro, crear un vínculo que se base en la luminosidad, en la expansión, en la regeneración y en lo positivo. ¿No? Y cuando la vida nos plantea una interacción con alguien que es definitivamente negativo, podemos retirarnos sin juzgarlo, sin reaccionar, ¿sí? Nos retiramos, ¿no? Porque nos pasa, la vida a veces nos trae experiencias que son, ¿no? Bueno, desde esa experiencia podemos decidir retraernos y no involucrarnos, ¿no? Si no hay nada constructivo que aportar a la experiencia, podemos decidir ser indiferentes, ¿no? ¿Qué quiere decir ser indiferentes? No involucrarnos energéticamente en el vínculo que se nos propone. Si hay alguien que nos propone un vínculo de distorsión, de enemistad, de fractura, de desequilibrio, nos retiramos, ¿no? Cerramos nuestro campo energético, no hace falta entrar en un vínculo. Es difícil, ¿no? Pero bueno, es una propuesta. Tomemos todas estas como propuestas a trabajar. Entonces, bueno, este es no somos compasivos, estamos abiertos a las experiencias enriquecedoras y podemos retraernos y en este sentido ser indiferentes a aquellas experiencias que veamos que sean desarmoniosas, ¿no? Y en este sentido, lo que, ¿no? Nos dice también de comprender que felicidad y tristeza son estados, ¿no? Temporarios, que el bien y el mal también, y salir de la dualidad, ¿no? Para ver la conciencia en cada experiencia. Entonces nos dice de nuevo, moren en el centro, ¿no? Si hay alguien que viene y les hace mal, retráiganse de la experiencia, no reaccionen. Porque la reacción finalmente a ese mal nos está definiendo también a nosotros. Si hay una posibilidad de compasión e interacción desde la luz, la tomamos. Y si no hay, porque muchas veces no la hay, ¿no? Cerramos el círculo energético y decidimos no nutrir a la interacción, ¿no? Esa es un poco la reacción y quería cerrar, ¿no? Este encuentro de hoy dándonos herramientas positivas, ¿no? Dándonos herramientas positivas para salir de los obstáculos y quedarnos y terminar hoy el aforismo con ¿no? El aforismo de esperanza, ¿no? Basado en la amistad, en la compasión, en el vínculo constructivo, como formas también de estabilizar a la mente inferior a Chitta y abrir las puertas a las estatus superiores de la mente. Bueno, terminamos hoy cubriendo 4 aforismos, finalmente. ¿Cómo va eso por ahí? Hola, Ceci. Sabes que Hola. acá en el último, una pregunta que estábamos charlando de este último aforismo, que nos habías contado que hay 4 herramientas. Entonces yo quería como de alguna manera
como quedarme con un resumen de esas 4 y quería identificarlas. Hablamos primero de la amistad, después de la compasión y ahora te escuché como agregar otro que era como el vínculo constructivo y no sé cómo definir a la cuarta. Mira, las 4 son la amistad, ¿no? Esta apertura hacia el mundo en forma compasiva y de misericordia, no estar cerrado, ¿no? Porque a veces vemos gente espiritual que se cerró tanto en su propio progreso que está, ¿no? Que no está en conexión con lo que pasa. No, nos dice que tenemos que estar no solamente abiertos, sino receptivos, ¿no? Esa es la misericordia, compasivos. Y después nos habla esta sensación de bienestar, ¿no? Como la decía la tercera, es esta sensación que es como de júbilo, no es alegría por lo que está pasando, es una felicidad que trasciende la experiencia, ¿no? Justo en mi texto lo define como la indiferencia hacia la felicidad, el vicio y la virtud. Esa es como la traducción, pero es medio Claro. rara, Yo, medio rara. sí, es medio rara, por eso yo lo veo, diría, la primera, la amistad, la segunda, esta interactividad con lo que pasa, esta apertura a la experiencia, ¿no? Esta que llamamos compasión, estamos abiertos a lo que está pasando en la afuera. Y la tercera, ¿no? Que acá parece como júbilo, es esta sensación de estar en un bienestar, de equilibrio, ¿no? Que sea independiente de lo que esté pasando en la afuera. No quiere decir que si vos tenés una mala experiencia no vas a sufrir pena. Sí, atravesás la pena, la vivís en su completud y volvés a saber que es solamente una experiencia. ¿No? Volvés a este punto de decir, este centro de bienestar que está en la raíz de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo pienso que en la tradición católica lo describen como júbilo, ¿no? Para diferenciarlo de felicidad que parece puesta al exterior. Ah, estoy feliz porque me pasó esto bueno. Ah, estoy triste porque me pasó esto malo, ¿no? Bueno, es una sensación de júbilo donde uno está conectado con su esencia y sí vive a fondo lo que está pasando y lo que la vida nos trae. Pero volvemos después a esta sensación de júbilo interno, que es lo que, ¿no? Que tiene su base en la conexión con nuestra existencia como almas. Entonces esto, ¿no? Tenemos muchas palabras, porque podría ser alegría, podría ser felicidad, podría ser, pero todas estas palabras son finalmente estados temporarios de emoción, ¿no? Y a lo que está hablando él es un estado permanente, ¿no? De bienestar interno, ¿no? Y en la tradición católica creo que se define como júbilo, ¿no? Entonces este es el tercero. Y el cuarto sería esta indiferencia, ¿no? A la temporalidad de la experiencia. Indiferencia, no indiferencia desde el punto de no conexión, pero sino de saber que son situaciones transitorias, ¿no? Entonces, em, viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Em, explotó una bomba en Gaza. Sí, vos te conmovés, sabés que hay gente que murió. No estás cerrado a la experiencia de que hay alguien que está sufriendo humanamente. Y a su vez, vivís esa congoja y volvés a tu estado decente de bienestar. No quedás todo el día sufriendo porque alguien que murió en Gaza, porque finalmente lo mejor que podés hacer por tu pequeño círculo que está alrededor tuyo es estar en tu centro. Y reverberar en el otro a través del vínculo este júbilo de vida, ¿no? Entonces es también, ahí hay como una trampa, ¿no? Que nos propone la experiencia de no estar cerrado al dolor ajeno y no quedar reverberando en la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es, ¿no? Yo pienso que de esto habla, porque no es una disociación emocional, es
una respuesta emocional, ¿no? Compasiva a lo que nos propone la vida, una experiencia intensa de la emoción y una vuelta a nuestro centro, sabiendo que no somos ni la emoción ni el pensamiento. Y que en la experiencia humana nos toca vivirlos, ¿no? Y que es parte de nuestra experiencia humana desarrollar nuestros cuerpos de conexión y nuestra mente y nuestras emociones, no disociarnos y empobrecernos, sino abrirnos y estar receptivos y resonar en lo que la vida nos propone, y luego de vivir la experiencia volver a nuestro centro, no quedar reverberando en la periferia, ¿no? Con la emoción, con el pensamiento, sino dirigirnos al centro. Me parece que esto es un poco la propuesta. Entonces sería amistad, sería misericordia, sería júbilo, ¿no? Por ponerle alguna palabra, y sería em, este posicionamiento, ¿no? En el centro de nosotros mismos, donde no estemos completamente tomados por la felicidad o la infelicidad, lo bueno o lo malo de la existencia externa, que estemos en unidad por sobre los polos continuos que nos propone la vida externa, ¿no? No hay una palabra, pero pienso que sería júbilo y conciencia de unidad, ¿no? Conciencia de que somos y nos definimos más allá de la experiencia. ¿Ahora un poco más claro, André? Sí, sí, clarísimo, gracias. Se nos pide mucho, pues se nos pide que vivamos, que tengamos emociones, que tengamos pensamientos y que después volvamos al centro y que no nos quedemos identificados con la ola que genera este pensamiento. Es difícil, por eso también tenemos mucho tiempo para hacerlo, muchas vidas, y también tenemos mucha ayuda, ¿no? Para integrar todo esto, a medida que la vamos pidiendo, ¿no? A medida que queremos trascender otro tipo de experiencia, porque ya completamos una experiencia de un tipo y nosotros decidimos pasar a la próxima experiencia. Nadie te va a arrancar de tu experiencia. Si estamos experimentando el bienestar material, en la sensorialidad, en las pasiones, en los vínculos conflictivos, nadie va a venir a sacarte de esa experiencia, es la que te toca ahora, ¿no? Nadie te va a sacar de jardín de infante y poner en primer grado forzado. En la escuela no hay, ¿no? Todos no vamos al mismo ritmo, pero cuando decidimos terminar un periodo de experiencia, decimos, ay, ya no quiero estar pegándole a mi compañerito de jardín de infantes para sacarle el juguete que tiene en la mano, ¿no? Quiero ver otras cosas por ahí, me puedo sentar y empezar a dibujar y a trabajar yo en algo creativo yo mismo. Entonces, bueno, cuando pasa eso, ¿no? Hay una maestra que nos ve y me dice, mira, este ya salió de estar pegándose con un bastón con el otro y se está empezando a dibujar. Entonces, ¿qué va a hacer la maestra? Va a venir y te va a traer el crayón. Te va a decir, mira, séntate acá, dibuja con esto. Entonces empezamos ya a garabatear y a crear algo, ¿no? En un papel y a habilitar otro universo de experiencia, de expresión. Y así vamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya vivimos la totalidad de la experiencia, nadie te va a venir a sacar, pero cuando vivimos la totalidad de la experiencia y queremos ir a otro espacio de manifestación y de experiencia nuevo, aparecen los guías, aparecen los maestros, aparece el que nos facilita la experiencia.